ya hemos visto el momento que genera una fuerza, ya hemos visto el equilibrio de una partícula. Ahora vamos a ir por un subtema que se le conoce como momento par y después vamos a trasladarnos al equilibrio de un cuerpo rígido, ¿sí? Para ello, primero vamos a ver una pequeña introducción que es la de momento par. Voy a hacer la siguiente observación: momento par. Muy bien, ahorita voy. La asistencia del día de hoy va a ser por medio de el listado que me genera la reunión de Teams. Muy bien. El momento par corresponde a el siguiente ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas de igual magnitud, solo que en dirección opuestas. Llamémosle esta la fuerza F y esta la fuerza F, ¿sí? Solo que una va en dirección F negativo y otro va en dirección F positivo, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos esto sobre un cuerpo rígido, la sumatoria de las fuerzas horizontales, por así decirlo, serían igual a cero, ¿sí? Porque en su magnitud son iguales, entonces se anulan, ¿sí? Pero digamos que respecto a un punto de referencia, ¿sí? Que las dos fuerzas están a un mismo punto de diferencia, llamémosle este el origen, ¿sí? Entonces, la fuerza F, digamos que esta distancia es, digamos que todo lo que están separados ellos se le conoce como D total, ¿sí? Entonces, las fuerzas están en equilibrio, ¿sí? No hay movimiento traslacional, por así decirlo. Ahora, si yo hago sumatoria de momentos respecto al origen, ¿qué voy a encontrar? Que la fuerza, esta, por su distancia de medios, y esta también. Entonces, fuerza por de medios, tengo uno y genera un momento positivo, ¿sí? Ahora, esta fuerza, la fuerza negativa, su brazo, ¿cuál sería? Nuevamente de medios, ¿sí? Y ahora, que vaya en la dirección izquierda no significa que sea negativo, sino que este es una tendencia positiva, ¿sí? Esto es igual al momento en el origen. Ahora, yo puedo hacer factor común la fuerza F, ¿sí? Y sumar estos dos, o sea, de medios más de medios es igual a MO, lo que daría un total de que MO simplemente es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces, yo cuando tenga dos fuerzas, en este caso, tanto F son dos fuerzas de igual magnitud, coma, dirección opuesta, opuesto, ¿sí? Y muy importante que no son colineales. Cuando me refiero a que no son colineales, significa que hay una distancia muy poca o muy grande que las separa, que generan un momento, ¿sí? Generan tendencia a rotar, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, estas dos fuerzas generan una tendencia o un momento antihorario, ¿sí? Ahora, si yo tuviera las fuerzas, por así decirlo, en vertical, que eso tampoco sería como muy malo o diferente,
y las tengo a una distancia, llamémosle que la línea que las separa, la línea más pequeña que los separa serían 90 grados, a 90 grados. Entonces, esta fuerza F positiva y esta F negativa generarían una tendencia a girar de forma horaria, ¿sí? Y esa es una pequeña introducción de lo que es momento par. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Perdón, ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿En qué momento, por qué uno fue horario y el otro antihorario? Si me pudiera explicar esa parte. Esto es solo a manera de ejemplo para decir que puede ser el momento par horario o antihorario. Yo lo coloqué como ejemplo. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Disculpe, ingeniero, ¿y esto en qué difiere a que tuviéramos una sola fuerza y que tuviéramos un punto de rotación, digamos? La diferencia es que si digamos si tuvieras una única fuerza, ahorita baja, digamos que tenés la fuerza, ¿sí? A una distancia, ¿sí? En este caso, esta fuerza, la sumatoria de las fuerzas horizontales no serían iguales a cero, pero igual tendrías un momento que no se le conocería como par, pero sí la fuerza generaría momentos, ¿sí? La única diferencia es que las fuerzas se anulan entre ellas. Ah, está bien, yo creo que sí, ya entendí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pasamos a hacer un ejemplo. ¿O todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, ingeniero. Todo bien, Inge. Muy bien. Entonces vamos a resolver este ejemplo que nos piden determine el momento par resultante que actúa sobre la viga, ¿sí? Entonces tenemos diferentes fuerzas, ¿sí? Llamémosle esta 1. Si quieren, identifiquemos cuántas fuerzas tienen la misma magnitud pero en dirección opuesta, ¿sí? Este sería uno, este sería otro y este sería otro, ¿sí? Entonces en total vamos a tener 3 momentos pares, ¿sí? Y al final lo que vamos a hacer, el momento total, lo vamos a sumar, ¿sí? Muy bien. Entonces, si desean, comenzamos, ¿sí? Veamos, llamémosle este el momento 1, este el momento 2 y este el momento 3, ¿sí? Ahora, el momento 1, ¿a qué va a ser igual? A, recuerden mi ecuación, la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular más pequeña entre ambos. En este caso serían 400 newtons por 2 metros, ¿sí? Ahora, ¿qué tendencia genera cómo sería esta rotación de este momento? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. Sería antihorario, ¿sí? Entonces sería un momento, perdón, sería antihorario, por lo tanto sería un momento positivo, 800 newton metro, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el primer momento par? Ingeniero. ¿Sí? ¿No escuché a alguien? A mí no me quedó claro por qué es antihorario. ¿Por qué es antihorario? Sí. Ajá. Supongamos, bueno, un ejemplo claro de momento par es cuando ustedes van manejando en su carro, ¿sí? Digamos ustedes cuando están moviendo el timón y quieren girar, por así decirlo. Entonces ustedes si quieren girar para un lado, aplican las dos fuerzas con las dos manos, por ejemplo. Entonces, si miramos esta tendencia acá,
Estos 400 tratan de hacer un giro de esta forma, ¿sí? Estos 400 y estos 400 tratan de rotar de forma antihoraria, ¿sí? Ah, ya. No lo había visto así. Lo estaba viendo. Sí, gracias. Muy bien, sí. No te das pena. Ahora vamos con el momento 2. ¿A qué sería igual? La magnitud de la fuerza, 200 newtons, ¿sí? O por su brazo, 0.20 metros, la distancia que hay entre ambas fuerzas. Y ahora, ¿este sería horario o antihorario? Horario. Horario. Muy bien, Es horario. entonces, sí, y que estamos todos claros que es horario, por lo tanto serían menos 400 newton metro, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre el momento 2? ¿Alguien? Ya le agarré la onda de cómo ver si es horario o antihorario, Yo gracias. tengo una duda. Muy bien, sí, ¿quién tiene la duda? Zenith, la distancia es que se toma en cuenta la distancia entre las dos fuerzas. Sí, es la distancia entre las dos fuerzas, ¿sí? Ok, La distancia perpendicular entre las dos fuerzas. ok, gracias. Muy bien. Entonces ahora nos trasladamos al momento 3, que sería igual a magnitud de la fuerza, 300 newtons. La distancia, 3 metros más 2 metros. ¿Y qué orientación tendría este giro? Horario. 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 Muy bien, por lo tanto sería negativo. ¿Cuánto nos da? Menos 1500. Muy bien, gracias. Menos 1500 newton metro. ¿Sí? Entonces, como el problema me pide el momento resultante sería igual a la sumatoria del momento 1 más el momento 2 más el momento 3. ¿Sí? O sea, 800 newton metro menos 40 newton metro menos 1500 newton metro. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el momento resultante? Menos 740. Muy bien, gracias. En sentido horario es eso. Ujú. Sí, serían menos 740, como su compañera nos dice. O podemos colocar 740 newton metro. Y sería así. ¿Sí? Solo voy a escribir bien estas letras. Muy bien. Y esta sería nuestra respuesta final. ¿Sí? Perdón, ingeniero, ¿podría repetir por qué va con signo positivo la respuesta final? Por favor. ¿Por qué va con signo cuál? Positivo. Porque, mire, como de acuerdo a nuestra convención, antihorario es positivo y horario es negativo, ¿sí? Entonces usted, si ya le salió negativo, solo puede colocar esto como indicando la dirección y ya no es necesario que coloque el signo. Ya, gracias. Esto hace referencia a esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? No, hice todo bien. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? En este ejemplo nos dice, determine la magnitud requerida de la fuerza F, ¿sí? La fuerza F es esta.
si el momento par resultante sobre el marco es de 200 libras-pies en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Momento resultante menos 200 libras por pie, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Si desean, lo copian y me avisan cuando ya estén listos para resolverlo. Muy bien, ya todos copiamos, ¿sí? Ya estamos listos. Un momento, ingeniero, por favor. Muy bien. Ya, Inge. Muy bien, gracias. Entonces, podemos ver que los 150 de acá y los 150 que tenemos acá son momentos pares, ¿sí? Por así decir, porque tienen la misma magnitud y van en dirección contraria. E igual la fuerza F que tenemos acá y acá, ¿sí? Entonces, en este caso ya tenemos involucrados ángulos, ¿sí? No significa que la distancia que hay entre estas, o sea, digamos entre este punto y este, vamos que yo saco la distancia, tal vez a simple vista pareciera que sí están a 90 grados, pero no es cierto del todo porque las fuerzas tienen ángulos respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en sus respectivas componentes, ¿sí? Veamos, los 150, aquí yo tengo 150 por el coseno de 30 grados. Y aquí voy a tener 150 por el seno de 30 grados. ¿Sí? Ahora veamos, esta la voy a colocar hacia acá. 150 por el coseno de 30 grados. Y acá voy a colocar un poco, bueno, aquí tal vez no se va a ver mucho. 150 por el seno de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué las estoy colocando en sus componentes? Para que yo ya tenga si estas son fuerzas totalmente sobre el eje Y, las distancias van a ser sobre el eje X. E igual de esta forma, ¿sí? Entonces es para poder identificar mejor las distancias que hay entre las fuerzas, ¿sí? Ahora, esta yo la puedo colocar como F por 4/5. Y esta la puedo colocar como F
por 3/5. ¿Sí? Al mismo tiempo aquí puedo colocar f por 3/5 y aquí f por 4/5. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo las componentes, ya puedo trabajar de forma normal. ¿Sí? Bueno, ¿dudas sobre la descomposición de los ángulos o demás? Yo, ingeniero, en la puerta que está hacia abajo, que dice -F, en este caso que va hacia abajo no afecta, o sea, no tiene que ir con un signo negativo también la descomposición. No, eso solo, solo indica que una fuerza, o sea, el signo solo nos sirve para resaltar que una va en una dirección y otra va en otra. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora ya podemos continuar. Veamos. Yo tengo 150 coseno de 30. ¿Sí? Llamémosle el momento, bueno, 105, momento 1. 150 por el coseno de 30 grados. ¿Sí? ¿Cuál sería la distancia que hay entre las dos fuerzas? Serían 4 pies. ¿Y cuál sería su signo, horario o antihorario? Horario. Horario, por lo tanto, sería de signo negativo. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Si me pudiera aclarar qué parte estamos viendo. Ahorita estamos viendo la componente horizontal de la fuerza de 150. 519.62. Muy bien, gracias. 519.62 libras por pie. ¿Sí? Ahora, vamos con el segundo momento. Y solo una pregunta, perdón. Entonces la fuerza no se toma desde donde empieza, o sea, desde donde sale la flecha, sino que hasta donde llega, o se toma desde donde empieza. Se toma desde la distancia que hay entre ambas, ¿sí? La perpendicular, por así decirlo. Esta, si continuamos su línea de acción, y el de esta, van a ver un punto, o todas estas dos que son paralelas, hay 90 grados, siempre hay 90 grados, una distancia de 4 metros en todo lo que los separa. Perfecto, ya le caché. Gracias. Muy bien. Entonces el momento 2 serían 150 libras por el seno de 30 grados. Y el brazo, o la distancia que hay entre las dos, nuevamente serían 4 pies. ¿Sí? Muy Perdón, bien. ingeniero, a mí no me da ese resultado en la 1, en el momento 1. Muy bien. Confirmemos cuánto es. A mí sí me da eso, ingeniero. Tal vez metiste el 4 en el coseno, a mí también me pasó, pero hay que sacarlo. Sí, está bien. Inge, yo tengo una duda. Sí, Está bien. sí. A mí no me queda muy claro cómo encontramos la distancia entre las dos fuerzas en este ejemplo. Muy bien. Digamos, ahorita vamos a ver. Yo tengo los 150 coseno de 30 en dirección X positiva. Y aquí tengo 150 coseno de 30 en X negativo, ¿sí? Entonces ambas son paralelas y solo están en el eje X, ¿sí? Toda la línea de acción de uno, la línea de acción de la otra, ¿sí? Aquí lo trasladé acá. Como son paralelas, siempre va a haber una distancia de 4 pies entre ellas.
Es la distancia perpendicular más corta, ¿sí? Por así decirlo. O sea que tomamos la componente en X. Como la fuerza es en X, su brazo, por así decirlo, sería en Y. Ah, ok. Oh, ya entendí. Ujú. Ok, gracias. Muy bien. Y de igual forma, para los 150, como van esta línea de acción y esta línea de acción, vemos que son 4 pies, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto nos dan este resultado? ¿Sí? ¿Y qué orientación? 300. 300. Negativo. 300 cabales y serían negativo. Muy bien, gracias. Libras por pie. ¿Sí? Ahora, el momento de momento 3 sería igual a... veamos con las fuerzas verticales. ¿Sí? Sería la magnitud de la fuerza por su componente 4/5 y su brazo, que serían, o la distancia más pequeña entre ambas, en este caso van a ser 2 pies. ¿Sí? ¿Y qué signo tendría en este caso o qué rotación generaría? Antihoraria. Positivo. Antihorario, muy bien, por lo tanto sería positivo. ¿Sí? ¿Cuánto nos da en términos de F? Sería 8/5. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Lo vamos a dejar en fracción. No en fracción. ¿Cuánto? 8/5, como usted mencionó. Ajá, pero dejémoslo en decimales para trabajar así. 1.6. 1.6. Muy bien, gracias. 1.6 veces F, ¿sí? Y es positivo. Ahora veamos el momento número 4, que sería nuevamente F por 3/5 y la distancia en este caso serían 2 pies y su orientación Antihoraria. antihorario, por lo tanto sería positivo. 1.2. Muy bien, gracias. 1.2 veces F. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar todo esto e igualarlo a menos 200. ¿Sí? Porque el problema nos dice que son 200 libras pie en sentido de las manecillas del reloj, o sea, horario. ¿Sí? Entonces, menos 200 libras por pie sería igual a menos 519.62 menos 300 más 1.6 más 1.2 serían 2.8 F. ¿Sí? ¿Cuánto nos da F ya despejado? ¿Sí? Nos daría 200 más 819.62. Todo esto dividido 2.8. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la F? $221.29. Muy bien, gracias. 221.29 libras. ¿Sí? Recuerden que aquí por alguna parte se simplificaron los pies y solo nos quedó en unidades de libras. Entonces, esta F es igual a 221.29 libras y esta F es igual a 221.29. Muy bien, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Llegamos todos al resultado. Ingeniero, una consulta.
ahorita solo averiguamos la F, digamos, del brazo que está hasta arriba, digamos. No, encontramos las dos Fs, esta y esta, ¿sí? Es que como son factor común, entonces esta y esta son iguales. Ah, bueno, gracias. Ingeniero, Ingeniero, yo tengo una duda. Muy bien, ¿quién primero? dale, Dale, Abigail. Pablo. No, dale. Bueno. En M4, ¿por qué es positivo? En M4, ¿por qué es positivo? Ah, muy bien, veamos esta fuerza que sería esta creo que era, ¿sí? Esta que tenemos acá y esta que va en esta dirección, ya combinadas generan un giro antihorario. No ¿Y sé por si qué por la ahí. distancia es 2? Solo la distancia, no me convenció. Ah, la distancia de la que hay, digamos, la distancia perpendicular entre ambas, que serían 2 pies, ¿sí? Digamos, la fuerza va en Ya la esta vi. y aquí, ¿sí? Gracias. Muy bien. Ingeniero, no sé si es la forma correcta de visualizarlo, pero ahorita como se resolvió este ejercicio, se podría decir que como hay 4 flechas en diferentes direcciones, ¿verdad? Ajá. Entonces, la primer flecha, viendo del punto A hacia el punto B, la primera flecha que sale, esta se evalúa con la última flecha, se podría decir, la última que sale del punto B hasta el tope. Y la segunda flecha con la que está cerca del punto B, se podría decir que sí se evalúa. Sí, lo que pasa es que tenés que evaluar con las fuerzas que sean iguales y tengan casi que sean totalmente paralelas en el sentido, digamos, esta fuerza, digamos, la línea de acción de esta fuerza tiene que ser paralela con esta y este tendría otra dirección, por así decirlo, tendrían diferente. Si continúas la línea de acción serían así. Con Sí, las pues, que tengan paralelas. Ok, siempre se tienen que evaluar con las paralelas. Sí, las que son paralelas entre ellas. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, creo que alguien tiene la mano levantada. Sí, ingeniero, ¿puede ver el chat, por favor? Ahí está. Sí, pues. Bueno, sí, si te tenés que retirar, está bien, no te preocupes. Muy bien, entonces vamos a pasar a el siguiente ejemplo, ¿sí? Muy bien, pero antes vamos a ver una pequeña introducción que sería este que vamos a mencionar, equilibrio de un cuerpo rígido, ¿sí? Ese va a ser nuestro tema. Rígido en el plano XY, ¿sí? Muy bien. Entonces creo que ya tenemos una noción de qué es cada uno de estos. Ahora, nosotros cuando nos referimos a un cuerpo rígido, ¿sí? Rígido, hacemos referencia a que es un elemento o estructura que no presenta grandes deformaciones o mínimas
o mínimas, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a ello, por ejemplo, si yo tengo un elemento sujetado por cables, el elemento va a ser más rígido que los cables, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy hablando de equilibrio, en el plano XY, me refiero a tres cosas, ¿sí? A que el elemento o el cuerpo tiene que cumplir tres condiciones. Que la sumatoria de fuerzas en X sea iguales a 0, la sumatoria de fuerzas verticales que actúan sobre el cuerpo rígido sean iguales a 0, y la sumatoria de los momentos de las fuerzas sobre cualquier punto, ¿sí? Llamémoslo un punto de referencia, tienen que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, para que se cumplan estas tres condiciones, estas tres condiciones se tienen que cumplir para catalogar el elemento como en equilibrio, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todo claro, Inge, gracias. Todo bien, ingeniero. Muy bien, ya todos copiamos. Me puedo trasladar al siguiente, a la siguiente página. Sí. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, para que nosotros veamos qué es lo que vamos a analizar o qué es lo que vamos a ver, vamos a analizar lo que son el equilibrio de vigas, ¿sí? Vigas de cualquier material, solo que vamos a definir una viga, es un elemento estructural que resiste mayoritariamente o comúnmente, ¿sí? Lo vamos a colocar. Cargas perpendiculares a su eje, ¿sí? Por ejemplo, una viga va a estar apoyada, ¿sí? Sobre un apoyo acá y otro acá, y pueden haber cargas totalmente a 90 grados, cargas con cierto ángulo o incluso momentos pares, ¿sí? Que cuando ya nos referimos a momentos pares, generalmente ya solo se coloca indicando M, ¿sí? O en algunos problemas se le coloca cópula, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre la definición de viga? ¿Algo por esto? ¿No? Muy bien. Entonces, también vamos a ver columnas, ¿sí? Que también son elementos estructurales que resisten mayoritariamente, nuevamente, cargas paralelas a su eje, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a cargas paralelas a su eje, supongamos que tengo aquí una viga, ¿sí? O un post, una columna, perdón,
Un poste puede ser catalogado como una columna, ¿sí? Donde está aquí enterrado en la tierra. Y aquí tenemos la carga P, ¿sí? Puede ser que haya una que otra carga lateral por acá, pero son muy mínimas, ¿sí? Mayormente, o lo que más resiste son cargas de compresión, ¿sí? Muy bien. Ahora nosotros también vamos a ver en esta pequeña introducción los tipos de apoyo, ¿sí? Entonces, el apoyo más común o el que más vamos a referenciar en el plano XY son los que se le conocen como pin o perno, ¿sí? Y ese se representa gráficamente como un triángulo, ¿sí? Donde aquí tiene su punto y aquí está el elemento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de los pines o los pernos en que restringen el desplazamiento en X y en Y, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy diciendo que no permiten que se mueva en ninguna dirección, ¿sí? O sea, el desplazamiento en X es igual a 0, no se puede mover horizontal ni verticalmente, por lo tanto, el elemento se va a quedar en su misma posición original, pero para crear esa oposición vamos a colocar que se conoce como reacciones, reacción en Y para anular el movimiento horizontal, vertical, y reacción en X para anular el desplazamiento horizontal, ¿sí? O sea, un pin, dos reacciones. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? Sobre esta parte. Muy bien. Entonces, gracias. También vamos a colocar coma, pero no restringe rotación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esta parte? Imagínense que yo aplico una fuerza, entonces el elemento va a poder girar un cierto ángulo, o si aplico una fuerza contraria va a poder rotar hacia acá o hacia acá, ¿sí? Pero nunca se va a poder desplazar. Muy bien. Entonces vamos a ver otro tipo de apoyo que se le conoce como, ahorita voy a colocarlo acá, se le conoce como un rodillo deslizante, ¿sí? Este es el más, este y este. Ahora, un rodillo deslizante ¿sí? Se puede denotar como la siguiente figura. Generalmente es un triángulo, pero que tiene unas rueditas y se mueve sobre una superficie, ¿sí? Puede desplazarse, digamos, puede haber un desplazamiento, o sea, X no es igual a 0. Pero las componentes verticales, las rotaciones, sí son, perdón, los desplazamientos verticales sí son iguales a 0. Y puede haber rotaciones, ¿sí? Puede haber una rotación aquí, una rotación acá, siempre sobre este pivot, ¿sí? También en algunos libros se nombra al rodillo deslizante como una única ruedita sobre el que la viga se coloca, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que se está restringiendo el desplazamiento vertical, ¿a qué me refiero? Que hay reacciones en lleno. Muy bien, así es, que hay una reacción
en Y, ¿sí? Una reacción en Y. En X no va a haber, ¿sí? Y aquí va a haber una reacción en Y, ¿sí? Ese sería lo que se podría decir del rodillo deslizante, ¿sí? Se mueve en una superficie sin fricción. Sin fricción. Y restringe el movimiento en Y, ¿sí? Únicamente en Y. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, significa que la rotación y el desplazamiento horizontal no están restringidos, ¿sí? Ahora, puede haber casos, por así decirlo, y es muy probable que yo me esté moviendo sobre una superficie totalmente vertical, por así decirlo, una superficie vertical. Entonces, el rodillo deslizante va a estar aquí y el elemento, digamos que está por acá, ¿sí? Entonces, ahora en este caso el desplazamiento en Y no va a estar restringido, o sea, Y no es igual a 0, pero sí va a haber una reacción en la dirección X, ¿sí? Porque el desplazamiento va a estar restringido solo sobre la superficie, ¿sí? Esto está, el rodillo deslizante también se le puede decir, o se le dice, mejor dicho, que genera una reacción normal a la superficie, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo una reacción normal a la superficie? Porque pueden haber casos donde yo tenga una superficie con un plano, sobre un plano inclinado, ¿sí? A un ángulo, y yo tenga un rodillo deslizante desplazándose sobre él. Y aquí está el elemento, por así decirlo. Entonces, la fuerza o la reacción va a ser normal a la superficie, o sea, aquí van a ver 90 grados. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas sobre el rodillo deslizante? Por el momento no, yo no. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a resolver. Solo vamos a ver un último apoyo, que sería el apoyo fijo. Y después pasamos a resolver un ejemplo. ¿Sí? Ahora el apoyo fijo o empotrado, ¿sí? Que se denomina, por así decirlo, como en el caso del poste, que está una parte del elemento enterrado, o puede ser vertical u horizontal. Entonces, aquí los desplazamientos en X son iguales a 0, los desplazamientos en Y son iguales a 0 y las rotaciones son iguales a 0, ¿sí? O sea, restringe 3 movimientos. Por lo tanto, si restringe 3 movimientos, vamos a tener una reacción en X, una reacción en Y y un momento par que no conocemos, ¿sí? Y de igual forma sería acá R en X, R en Y y momento par, ¿sí? Recuerden que
Las fuerzas se relacionan con desplazamientos y el momento se relaciona con rotaciones. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte, sobre este ejercicio? ¿Sobre esta explicación? No dije todo claro. Muy bien, entonces nos vamos a trasladar a este ejemplo, ¿sí? El ejercicio número 1. Ingeniero, disculpe, solo podría subir un poquito, por favor. ¿Ahí? Sí, por favor. Gracias, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio donde nos dicen determinar las reacciones en el punto A. El punto A es un apoyo fijo, ¿sí? Entonces para ello vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Muy importante en todos los ejercicios de nuestras tareas y nuestro examen, importante hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a nombrar el punto B, el punto C, el D, el E, ¿sí? Vamos a nombrar este elemento completo y lo vamos a dibujar idealizadamente así, ¿sí? No nos interesa qué ancho o qué espesor pueda llegar a tener, sino que únicamente lo dibujamos idealizadamente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una fuerza de 400 newtons a un ángulo de 30 grados, ¿sí? Tenemos una fuerza de 200 newtons aplicada acá. Llamémosle el punto D. Tengo otra fuerza de 200 newtons. Lo voy a dibujar mejor esto. De 200 newtons. 200 newtons acá también. Y 200 newtons acá, ¿sí? O sea, tengo tres fuerzas de 200 newtons en D, en E y en C, ¿sí? Ahora, aquí yo tengo una longitud inclinada de 3 metros. 3 metros, ¿sí? Y a un ángulo de 60 grados, ¿sí? Aquí hay 60 grados, ¿sí? Aquí voy a colocar 1 metro, 1 metro y 1 metro, ¿sí? Entonces, ya tengo nombrados los puntos, las distancias, los ángulos, información importante que me sirve. Ahora voy a colocar las reacciones. Reacción A y E, ¿sí? Porque es un apoyo fijo. Restringe las tres direcciones, ¿sí? Desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación, ¿sí? Entonces aquí lo voy a colocar como un momento en A, ¿sí? Recuerden, en este caso como son incógnitas, ustedes asumen las direcciones, ¿sí? Les recomiendo que asuman en la dirección positiva y así como en equilibrio de una partícula, cuando nos sale positivo va en la dirección que asumimos, si nos sale negativo va en la dirección contraria, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ingeniero, solo una consulta. Sí, decime.
Así como lo que usted indica, nosotros indicamos, por así decirlo, la dirección, pero en este caso, como es un ejemplo de apoyo fijo, nada más. ¿O siempre va a ser así? No, ustedes si digamos siempre asumen la dirección. Gracias. Muy bien, entonces ya podemos empezar a hacer nuestra sumatoria de momento. Bueno, si desean, hacemos primero sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. ¿Sí? ¿Qué fuerzas tienen componente horizontal? Primero, la reacción a X más la componente horizontal de esta fuerza, que sería 400 newtons por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Entonces igual a 0. Despejamos para AX y me va a quedar negativo. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es 400 por el coseno de 30 grados? 346.41. 346.41 newtons. ¿Sí? Muy bien. Entonces, AX en este caso nos quedó negativo. ¿Qué significa eso? Que no va en la dirección positiva que asumimos, sino en la contraria. ¿Sí? Colocamos AX 346.41 newtons y nosotros indicamos que va a la izquierda. ¿Sí? Esta sería nuestra respuesta completa. Muy bien, sí. Entonces, ¿dudas con esta primera respuesta, con este primer planteamiento? Solo para confirmar, en este caso es el signo del signo negativo lo que me dio la dirección, ¿verdad? Sí, como nosotros vimos, lo asumimos primero que iba en sentido positivo. Y como la respuesta nos da negativo, significa que va en la dirección contraria, o sea, negativo. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? A mí la respuesta desde un principio me dio positivo. Sí, lo que pasa es que despejamos para el otro lado, lo pasamos al otro lado para encontrar el valor de la reacción. Ah, gracias, no había visto eso. Gracias, disculpe. Muy bien, sí, no tengas pena. Entonces, ahora vamos a hacer sumatoria de momentos, ¿sí? Sumatoria de momentos en el punto A son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Siempre es importante que coloquen qué dirección o asumen ustedes que están diciendo que son positivos, ¿sí? Entonces, mi reacción MA es antihoraria, por lo tanto es positiva, ¿sí? Ahora, la fuerza aplicada en D. Yo necesito primero encontrar la distancia horizontal, ¿sí? Esta distancia horizontal y esta distancia vertical las tengo que encontrar, ¿sí? ¿Cómo sería esta? 3 por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto nos da? Y esta sería 3 por el seno de 60 grados, ¿sí? 1.5. 1.5, gracias. ¿Y esto? Perdón, ingeniero, ¿esa distancia de dónde es? Del dibujo, la de 3 coseno de 60. Ah, es la distancia, como aquí tenemos un triángulo rectángulo, es la distancia horizontal. Gracias. La de seno es 2.5981. 2.5981. ¿Sí? Recuerden que todo está en metros. Ahí lo aproximé, pero solo por si no nos cae igual la respuesta. Muy bien. Todos llegamos a ese resultado, ¿sí? 5981 por ahí. 3 decimales creo que estaría muy bien. Ahora, veamos. La fuerza de 200 newtons aplicada en el punto D.
¿Cuál sería su brazo? Sería 1 metro más 1.5 metros. ¿Y qué dirección tendría? ¿Qué momento generaría? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Ahora vamos con la segunda fuerza, ¿sí? Que sería 200 newtons nuevamente. ¿Su brazo cuál sería? Sería 1 metro más 1 metro más 1.5 metros, ¿sí? ¿Y qué signo tendría? Negativo. Negativo nuevamente, gracias. Ahora vamos con el otro, 200 metros. 200 newtons, perdón. Su brazo sería 1 metro más 1 metro más 1 metro más 1.5 metros, ¿sí? O lo que sería, y nuevamente de signo negativo, ¿sí? Si ustedes desean, pueden colocar de una vez en la sumatoria de momentos, digamos, en vez de colocar 1 más 1.5, pueden colocar 2.5, ¿sí? Yo lo hago como ahorita, como estamos aprendiendo, para hacerlo despacio, entonces no cometer errores, ¿sí? Ahora vamos con la componente horizontal de la fuerza, ¿sí? Serían 400 newtons por el coseno de 30 y su brazo sería 2.5981, ¿sí? ¿Qué signo tendría? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo igual. Negativo, muy bien. Y el último, que serían 400 newtons por el seno de 30 grados. Y su brazo sería 1 metro más 1 metro más 1 metro más 1.5 metros, ¿sí? Y todo esto sería igual a 0, ¿sí? Y el signo, nuevamente, negativo, ¿sí? Por lo tanto, mi única incógnita es el momento que se genera en A, ¿sí? Y ya puedo despejar por ahí. Recuerden que por cada ecuación solo puedo encontrar una incógnita, ¿sí? Una ecuación, una incógnita. Todos estos pasan al otro lado con signo positivo, que sería 200 por 1.5 metros, por 2.5 metros, más 200 por 3.5 metros, más 200 por 4.5 metros, más 400 newtons coseno de 30 grados por 2.5981 metros más 400 newtons seno de 30 grados por 4.5 metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da el momento? Nos daría en unidades de newton metro, ¿sí? A mí me dio 3.899.97, pero si alguien lo puede corroborar, por favor. Muy bien, 3.899. .97. 97, ¿sí? Newton metro, ¿sí? Comprobemos, ¿alguien más? A mí también me dio eso. Sí. Gracias. Entonces, si ya nos dio, ya podemos decir que estamos seguros de que es la respuesta, ¿sí? Prácticamente 3.900, tal vez la variación es por el 2.5981, que es aproximado y todo, pero no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, el momento en A es igual a 3.899.97 newton metro,
Y como nos dio positivo, significa que va en la dirección que asumimos. Y la dirección que asumimos era antihoraria. ¿Sí? Entonces, esta es mi respuesta final. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte? ¿No? ¿Todos llegamos al resultado? Sí, Muy bien, gracias. Entonces, ya encontramos dos reacciones. Nos falta la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY positivo menos 200 newtons menos 200 newtons menos 200 newtons menos 400 newtons por el seno de 30 grados. ¿Sí? Es igual a 0. Despejo para esto y me quedaría AY es igual a 600 newtons más 400 por el seno de 30. ¿Cuánto nos da? Me imagino que el seno de 30 es 1.5, creo. 800. Muy bien, gracias. Nos da 800 newtons positivo. Significa que la reacción AY es igual a 800 newtons en la dirección que asumimos, o sea, asumimos hacia arriba se queda. ¿Sí? Entonces, ahí estaría nuestro ejercicio. Muy bien. ¿Dudas sobre las reacciones, lo que determinamos? Pasamos a otro ejemplo, ¿sí? Estamos de acuerdo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, voy a colocar el siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a bajar. Muy bien. Tenemos este ejemplo que nos dice determinar las reacciones en el pin en A y la tensión en el cable, ¿sí? Y después nos piden determinar las reacciones en C. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar tiempo para que lo copiemos y después lo resolvemos. Me avisan cuando ya lo tengan copiado. El dibujo.
Muy bien. Antes de continuar, vamos a ver esta parte. Aquí nosotros, perdón, me fui muy abajo. Aquí nosotros tenemos un cable que va de B hacia D, ¿sí? Entonces, cuando tenemos cables, barras delgadas, o resortes, ¿sí? Son elementos muy flexibles, ¿sí? Son elementos muy flexibles, entonces no forman parte del cuerpo rígido, ¿sí? Parte del cuerpo rígido. Cuerpo rígido, ¿sí? Ahora, que nosotros los podamos quitar del cuerpo rígido no significa que no tengan ningún efecto o no estén entrelazados, sino que, punto, generan reacciones en la dirección que actúan, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Supongamos que tengo yo una viga y aquí tengo un apoyo y aquí yo tenga un resorte, por así decirlo. Un resorte con una constante K. Cuando yo haga mi análisis o mi diagrama de cuerpo libre, voy a colocar la reacción en X, la reacción en Y y la fuerza del resorte, que es otra incógnita, ¿sí? ¿Estamos claros con esta parte? Aquí este ejemplo ilustra lo que les voy a mencionar. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a analizar únicamente como la T, por así decirlo. La T que tenemos acá. La de aquí. Y la de aquí. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a tener una fuerza de 60 kilonewtons. Un momento par de 30 kilonewton metro, una altura de 3 metros, aquí yo tengo 1 metro y 1 metro repartido, o sea, voy a tener 1 metro acá, 1 metro acá y 1 metro acá, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que colocar adicional? La tensión, ¿sí? La tensión del cable, que va a formar parte de una incógnita adicional. Y voy a colocar un poco más exagerado la tensión y va a estar respecto a un ángulo, ¿sí? O sea, aquí voy a tener a un ángulo de 4 y de 3, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre el diagrama de cuerpo libre. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Solo nos faltó colocar la reacción vertical en Y, o sea,
AY y la rección horizontal en X. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo iniciamos este problema? Lo que puedo hacer yo es sumatoria de momentos. ¿Sí? Sumatoria de momentos, ¿en qué punto? En el punto donde se me anulen más incógnitas. ¿Sí? ¿Y en qué punto se concentran o concurren más incógnitas? En el punto A. ¿Sí? Por lo tanto, voy a hacer sumatoria de momentos en el punto A, iguales a 0. ¿Sí? Positivo en esta dirección. ¿Sí? Entonces, recordemos que la tensión tiene una componente. La componente de la tensión es tanto la tensión en X y la tensión en Y. Muy bien. Entonces, empecemos. Tengo la tensión, voy a sacar 60 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuál sería su brazo? 1 metro. ¿Y cuál sería su signo? Negativo. 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 Muy bien, gracias. Negativo. Ahora, aquí yo tengo un momento ya indicado. Este se le conoce también como un momento par, ¿sí? Solo que en este ya no están las dos flechas opuestas, sino que ya es la resultante del momento. Ahora, son 30 kilonewton metros, ¿sí? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. ¿Cuál es su brazo? ¿O no tiene brazo? No tiene brazo. No tiene brazo, muy No bien. tiene. Porque ya tiene las unidades kilonewton metros, ¿sí? Entonces ya es un momento. No tengo que multiplicarlo por una distancia porque ya está ahí indicado, ¿sí? Ahora, voy a ver con la tensión en X, ¿sí? La tensión en X, ¿cuál sería su brazo? Serían 3 metros, ¿sí? Ahora, ¿qué signo tendría? Positivo. Ahora, la tensión en Y, ¿cuál sería su brazo? Un 1 metro. metro. Sería 1 metro. ¿Y su signo? Positivo. Positivo nuevamente, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Entonces, en esta ecuación tengo T en X y T en Y, ¿sí? Entonces, no puedo despejar para una y la otra porque serían dos incógnitas en una misma ecuación, ¿sí? Lo que voy a hacer es auxiliarme de la magnitud, ¿sí? Voy a colocar menos 60 kilonewton por 1 metro, menos 30 kilonewton metro, más la magnitud de la tensión por, en este caso serían, perdón, aquí creo que este triángulo no está bien. Aquí serían 3 y 4, ¿sí? Por su magnitud, y la hipotenusa no la coloqué, 5. Entonces, si es la componente horizontal de la fuerza, serían 3 quintos, ¿sí? Por 3 metros, más 4, más la magnitud de la tensión por 4 quintos por 1 metro es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos con esta parte? Ingeniero, algo no me queda muy claro, o es que no lo estoy visualizando bien, pero yo. El TX y TY, ¿por qué quedaron positivos? TX porque, mira, la flecha en esta dirección apunta en el eje
en el cuadrante 3, por así decirlo. Entonces, tiene una componente en X negativa y otra negativa en las direcciones X y Y negativos, ¿sí? Ahora, respecto a este punto, al punto A, la tendencia de la reacción TX es hacer un giro antihorario y la de la tensión en Y también es hacer un giro antihorario. Sí, pues, gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es pasar todos los valores que no tienen incógnita a un lado y sacar factor común, ¿sí? Entonces me quedaría así: 60 kilonewton por un metro más 30 kilonewton metro dividido 3/5 por 3 metros más 4/5 por un metro, ¿sí? Y este metro con metro se simplifica, me queda únicamente kilonewtons, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud de la tensión? A mí me dio 34.62. A mí también. Igual. Inge, yo no le escucho. No sé si tiene el micrófono. Creo que tiene el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Ya. Ya, Inge. Ah, bueno, sí. Disculpe. ¿Qué no se oyó? ¿Se oyó lo de la tensión? Muy Sí, hasta bien. ahí nos quedamos en que la tensión era 34.62. Ah, muy bien. Entonces, les había dicho que como nosotros asumimos que es una tensión, entonces está saliendo del punto de aplicación. Como nos queda positiva, confirma que la tensión, que el cable está en tensión, ¿sí? Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X para encontrar las reacciones. Sería la tensión en X es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 34.62 kilonewtons por 3/5, ¿sí? ¿Cuánto nos da la reacción en X? Y creo que nos da positivo, entonces va en la dirección que hemos asumido. $20.77. Muy bien, gracias. 20.77 kilonewtons. Y ahora vamos con la última fuerza. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tenemos AY menos la tensión en Y menos, no nos olvidemos de los 60 kilonewtons,
Los 30 kilonewton metro solo se incluyen en la sumatoria de momentos. ¿Sí? Despejo para AY y me daría 60 kilonewtons más 34.62 kilonewtons por 4 quintos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da ahí? Y nuevamente nos da positivo. Da 87.70. Muy bien, gracias. 87.70 kilonewtons. Como nos queda positivo, va en la dirección que hemos asumido. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta el momento sobre los ejercicios, sobre las reacciones? Vemos que 3 incógnitas máximo, despejamos. No hay como que mucho pierde, ¿sí? Lo importante acá es practicar, identificar los apoyos y hacer un diagrama de cuerpo libre adecuado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos el día jueves realizando ejemplos sobre este tema. Ya está su hoja de